Zárate es una ciudad con historia. Es un río caudaloso que no se detiene en la vida sufriente de sus pescadores. Es la música que empaña sus esquinas, sus obreros que peregrinan en silencio por las madrugadas, la bohemia del café en la calle Justa Lima, el recuerdo de sus vidrieras que fueron cambiando. Un firmamento hecho de tangos, músicos y compositores. Muchas vidas que transitan, algunas de las cuales intentamos rescatar en estas entrevistas. Entrevistas zarateñas. Bueno, José, muchas gracias por estar y por acudir a esta invitación que, bueno, tiene como propósito recorrer algunos aspectos de tu vida vinculados a la actividad cultural en Zárate. Estamos en un lugar significativo para vos porque es la Biblioteca José Ingenieros y de la cual fuiste director en algún periodo, ¿verdad? Sí, fui presidente de la institución. Bueno, primero quiero agradecerte por darme esta oportunidad de expresarme y mostrar algo de lo que hice a lo largo de mi vida, ¿no? Sí. José, vamos a quizá a recorrer varios aspectos porque bueno, tu actividad incluye la música, incluye la fotografía, el cine, el teatro, has incursionado en varios aspectos. Pero antes de empezar por eso, me gustaría, digamos, hablar un poquito acerca de tus orígenes familiares, bueno, a qué se dedicaban tus padres, si estas inquietudes artísticas tuvieron que ver o no con el entorno familiar. Bueno, yo nací en Zárate. Viví toda mi vida en Zárate. Mi madre era zarateña, mi padre era uruguayo, nacido en Carmelo, pero vino cuando tenía 22 años a Zárate a trabajar en el frigorífico Smith en aquel momento y después pasó a Celulosa, que era la fábrica de papel original, y estuvo como 40 y pico de años allí hasta que se jubiló como capataz. O sea, toda su vida trabajó en la actividad fabril, pero no tenía ninguna inclinación artística que me podrían haber transmitido, ¿no? Es decir, por supuesto que a lo mejor mi madre escribía muy bien, tenía muy linda letra, leía también, y bueno, pero nada más que hasta así. Yo me incliné al arte cuando estaba en la secundaria, desde ya que cuando estaba en la escuela primaria tenía esas actitudes, siempre me elegían para interpretar algún prócer, o sea que ya tenía una necesidad innata de estar sobre un escenario. Y empecé a estudiar teatro a los 17 años. Integré el primer grupo de teatro de Zárate que ganó el premio en Necochea. Eso en los años 70, ¿verdad? No, antes, en el año 65. 65. Yo terminé la secundaria en el 64 y mientras mis compañeros estaban partiendo para Bariloche en diciembre del 64, yo estaba dando la prueba en La Plata ante Kim Stipe y Mané Bernardo para seleccionar, que estaban seleccionando a los grupos de teatro en cada provincia para ir a representar en el festival, en el sexto festival, quinto festival de Necochea, festival infantil. ¿Tú ya estudiabas teatro ahí? O digamos, Sí, estaba estudiando teatro en el Círculo Popular de Cultura ¿con quién? con Abel Poletti. Con Abel Polet. Sí, sí. ¿Y llegaste a las clases de teatro por medio de tus compañeros, alguna cuestión? Esas cosas que estábamos en la secundaria y nos íbamos enterando de algo y algunos se acercaron, vamos a ver qué es esta clase de teatro, este taller de teatro que en el círculo, vamos. Y algunos abandonaron a poco tiempo, pero yo seguí y de casualidad ya el elenco del teatro Escuela Zárate en aquel momento del Círculo Popular de Cultura ya estaba armado, que tenían montada una obra infantil que era La Flor del Liberay, y faltó un personaje, un pequeño personaje en esa obra, y
me sacaron a mí del grupo de estudiantes de teatro para hacer ese papel. Y quedé ya después, quedé integrando el elenco, el elenco de actores, éramos 4 actores y 4 actrices, que fuimos los que llevamos la primera obra, que fue Mira que gira, no cuentes mentiras, Con esa recorrieron varias ciudades. al Festival de Necochea y se ganó ahí el primer premio nacional de la crítica y el premio nacional digamos, del jurado. ¿El colegio lo hiciste en el viejo Colegio Nacional? Sí, sí, frente a la Plaza de la Mitre. Cuando estaba ubicado ahí. Exactamente. ¿Y tenés más hermanos, José? No, no, soy hijo único. Ok. ¿Y tu mamá era ama de casa? Sí, no. Ella había trabajado en la fábrica de papel, bueno, donde conoció a mi padre. Mi padre era viudo cuando llegó del Uruguay, se casó acá y quedó viudo a los 6 meses de casado. Y después, con el tiempo, conoció a mi madre, que era lo que llamaban en aquel momento capataza en la fábrica. Y bueno, y se casaron, ya grande. Yo nací ya con mis padres bastante mayores, ¿no? Mi padre tenía 48 años y mi madre 44, o sea que Fuiste un hijo de la... sí, sí, exactamente. José, recién mencionabas esta obra, Gira que gira, no cuentes mentiras. Pues con esa, digamos, obra recorrieron varias ciudades, entre ellas Necochea, me decías. Y ahí empezaste a darte cuenta de que el teatro tenía mucho que ver con vos, o por lo Sí, menos la expresión artística en general. sí, esa obra, al haber ganado el premio del jurado, nos permitió que la provincia de Buenos Aires contratara el elenco y todos los fines de semana teníamos actuaciones en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Incluso estuvimos unas semanas en Mar del Plata y hicimos algunas ciudades fuera de la provincia, por ejemplo en Córdoba. O sea, fue una actividad en la que estábamos permanentemente recorriendo. Ya sabíamos que todos los fines de semana teníamos que estar en tal lugar, ya disponíamos de un vehículo que nos mandaba a la provincia y cobrábamos un caché que nos pagaba la provincia. Luego te fuiste integrante de dos agrupaciones, por lo menos de dos, de música, la City Jazz y las Voces de la Alborada. Eso fue a posteriori Sí, y tenías una participación ahí como cantante, hacías dos recitados. cosas. Cuando llegando ya a los 20 años, me tocaba el servicio militar. Entonces tuve que dejar el elenco de teatro porque no podía ya dedicarme a eso. Y mientras estaba haciendo el servicio militar, que lo hice en el Distrito Militar Zárate, este, mis primos, digo mis primos porque los preados que tocaban en la City Jazz, que eran 3 hermanos, tocaban el saxo. Este, Uno de ellos tenía que dejar la agrupación orquestal por razones laborales, entonces me llamaron, bueno, ¿querés integrar? Necesitamos alguien que toque la tumbadora. El instrumento estaba. Así que fui a tomar unas clases con ese primo que iba a dejar la orquesta y me incorporé a la orquesta, a City Jazz. No fue mucho tiempo porque la orquesta ya no estaba, digamos, la City Jazz venía de las grandes orquestas, similar a las orquestas de Estados Unidos como eran Glenn Miller o Tommy Dorsey, donde los músicos actuaban de frac, con el atril y todas las partituras, todo formalmente, distinto a lo que era el jazz club, que era más improvisación. Exacto. Este, pero es- con el correr del tiempo, la City Jazz con ese formato ya dejó de tener vigencia porque en los bailes no se buscaba ese tipo. Fue cuando empezó a aparecer la cumbia y todos esos bailes nuevos que exigían, digamos, modificar la estructura original. Así que mi primo, que siempre que después fue compañero mío en la municipalidad como secretario del doctor Arrigui, decidieron cambiar el formato y fue que ahí incorporaron una tumbadora que antes no estaba.
Y la orquesta se transformó más en una orquesta tropical, que era lo que se Que tenía. era lo que se demandaba, con una cuestión más rítmica. Así que eso fue, y llegó un momento que, claro, lógicamente, el formato se había cambiado, la orquesta era distinta, pero los músicos eran los mismos, así que el desgaste se fue produciendo a través de los pocos años que estuve yo y terminó disolviéndose. Y luego integraste las voces de la Alborada, ¿no? Sí, exactamente. En el año 68 las voces de Alborada ya habían ganado el festival del Paraná, que se hacía en el Club Defensores Unidos, habían ganado como concurso, como conjunto folclórico, y se iban dos integrantes del grupo, se iban, y me incorporaron a mí y a Carlos Mossi. O sea que ahí empezó a tener otra forma el conjunto, porque Carlos Mossi empezó a poner sus arreglos musicales que eran de buena calidad. Así que estuve con las voces de Alborada, hasta que, bueno, también el desgaste propio, que se va, se suspendió por un tiempo. Después volvieron, al tiempo se volvió a rearmar el grupo. Sí. Ya ahí yo no intervine. Okay. O sea que en este sentido uno podría decir que Zárate, me gustaría que lo adjetives vos, ¿no? Pero Zárate siempre fue inquieto culturalmente, había movidas en distintos, digamos, aspectos, o pertenecía esto a un sector, digamos, interesado, como podían ser vos y un grupo de jóvenes o de personas vinculados al ámbito cultural, digamos. No, Zárate siempre tuvo una actividad cultural muy intensa. Desde ya podríamos citar, qué sé yo, el cuadro filodramático Enrique Nuño, que era de 1908, siempre tenían obras de teatro de avanzada en aquella época, y después lo más grande que fue Amigos del Arte, que fue esa entidad que tenía un elenco de teatro dirigido por Julián García, que era un cónsul uruguayo que estaba en Zárate. Nunca nadie me puede explicar qué hacía un cónsul uruguayo acá en Zárate. Sin embargo, tenía su actividad, tuvo 23 años como cónsul en Zárate. Yo lo conocí por una casualidad, porque mi padre, al ser uruguayo, iba a hacer alguna consulta o algo a la oficina de Julián García, pero lo conocía desde el punto de vista de funcionario. Y después, bueno, obviamente empecé a saber lo que era, y él dirigió el grupo de teatro de Amigos del Arte, donde tenían 70, 80 integrantes, donde estaba Virgilio Espósito, estaba don Manuel Espósito, el padre, y o sea que había mucho movimiento teatral con obras de avanzada para la época también. Hace un ratito, antes de empezar la entrevista, bueno, mencionábamos algunas cosas que tenían que ver con el cine, que es otro ámbito en el que incursionaste. Y en realidad fuiste miembro fundador a fines de los 70 del Círculo Cinematográfico y participaste de algunos cortometrajes, entre ellos de Carlos Romagnoli, de Eduardo Vecchio, y bueno, y luego llegaste a una participación especial en la película Funes un gran amor, que fue una película de Raúl de la Torre, en la que bueno, participaron también otros actores. Vos tenés una escena que es la escena final con Pepe Soriano. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a esa? Bueno, te cuento un poquito cómo empezó la actividad cinematográfica en Zárate. Bueno, ya había habido una época de don Alfredo Dubia, que filmaba en 16 milímetros, que era un pionero con una capacidad increíble, y después se perdió. Hay un material grabado, filmado de ellos, que está espectacular, todavía se conserva porque Luis Dubia lo conserva. Y en el año 70, con Eduardo Vecchio, empezamos a experimentar nuestra actividad cinematográfica al tener la posibilidad de comprar las cámaras de Super 8. Así que fue cuando se hizo la primera película de Vecchio, que fue El Círculo Vicioso, que era una crítica al PRODE en ese momento, y después se fueron agregando otros componentes, otra gente, que fue el caso de Carlos Romagnoli, que hizo su primera película que se llamaba
Dios. Después Vecchio hizo La mercancía, sobre la trata de bebé, y Romagnoli siguió con El balcón, o sea que hubo una actividad. Y en el año 77, mientras estábamos filmando La mercancía de Vecchio, surgió la idea de crear una entidad que agrupara a todos estos realizadores. Y así nació el Círculo Cinematográfico Zárate en el 77. La mercancía de Vecchio hacía, digamos, explícita referencia a lo que ya se conversaba en esa época respecto a la dictadura. ¿Era una crítica a la dictadura? O No, esa la mercancía. No, la mercancía era, él leyó una vez un artículo en un diario de Santa Fe donde la desaparición de un niño, que era la época en que se suponía que esos, como ha ocurrido en este último tiempo, lo sacaban de la madre y se lo vendían a otras personas. Y ese es un poco el trato por eso era el nombre de la mercancía era el niño. En cuestión, claro. Y bueno, mencionamos, José, lo de la película. Bueno, eso Raúl fue casual, es decir, en la época en que Raúl de la Torre ya había filmado acá Juan la Magle y señora. Volvió con la intención de hacer Funes, un gran amor, con un tal Funes. Tuvo dos versiones, sí, el título. Yo en esa época era director de cultura de la municipalidad, entonces recurrían a mí, los muchachos de producción, para que le aportara alguna solución para algunas escenas. Entonces, bueno, le gestioné la posibilidad de que entren al frigorífico para que filmen las primeras escenas de la película. Y yo estaba con ellos permanentemente, digamos, me gustaba eso y estaba. Y entonces un día uno de los productores me dice, José, Raúl quiere que participes en la película. No, le digo, yo con solo colaborar me quedo contento, ayudado a que ustedes puedan hacer eso. No, si quiere, me dijo que te diera parte del guión para que lo estudies y vas a tener una escena con Pepe Soriano en la costa, debajo del puente, pescando. Y bueno, y así fue. Que yo tengo un recuerdo tan grande porque era tan simple Pepe Soriano, una persona tan sencilla, que obviamente para trasladarnos a las distintas locaciones teníamos un colectivo que Raúl disponía para trasladar a la gente y no solo a los técnicos sino a todos los actores. Entonces habíamos terminado de filmar la escena debajo del puente donde yo hago de pescador y aquí dialogo con Pepe Soriano, y yo subí con mi señora, subimos y nos sentamos en el primer asiento de él. Y él tardó un poco más porque tenía que sacarse el maquillaje, porque aparentaba ser una persona mayor, aunque después hay otras escenas que son racontos donde él está más joven. Exactamente. Pero ahí tenía que ser con una muleta. Entonces llegó más tarde. Y yo estaba sentado en el primer asiento del colectivo y él sube y me mira y me dice, no salió bien, ¿eh? No salió bien. Él, yo era una copia, sin embargo él compartió ese éxito de esa escena conmigo. Sí. Y grandes actores en esa película por otra parte, ¿no? Sí. Andrea del Boca, Moria Casat, bueno, la protagonista, ¿no? Sí, Nacha Guevara. Sí. Bueno, mucha gente reconocida en el ámbito, digamos, artístico que participó en esa película y que además también en cierta medida mostraban un poco la idiosincrasia de Zárate, de sus orígenes, ¿no? Sí, un poco era, Raúl de la Torre siempre tomó Zárate como ejemplo para desarrollar algunos de sus argumentos, y era bien claro, eran los marineros que llegaban en los barcos al frigorífico, todo ese mundo, ese submundo del puerto, o sea que tenía que ver bastante con lo que pudo haber sido Zárate, aunque en la historia nada tenía que ver con la locación, digamos. Aquel verano hacía una calor. ¿Qué se le va a hacer? Las mujeres de antes eran distintas.
distintas. Putas como siempre. Puta puede ser, pero amaban hasta la muerte. ¿De qué me hablas, Herminio? Novelas. ¿Qué sabe vos, negro? ¿Qué sabe? Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres? José, recién decías que fuiste director de cultura a partir del año 84. Esto que mencionábamos de la película, estábamos posicionados en 1992, si no me equivoco. O sea, fuiste director de cultura por más de 12 años y creo que el más de un periodo, ¿verdad? Todos los años que tuvo el doctor Arrigui como intendente, yo fui director de cultura. ¿Te convocó él a ese cargo? Bueno, acá hay otra casualidad. Yo había sido presidente del Círculo Cinematográfico y en el año 84, bueno, Arrigui ganó en el 83 y en el año 84 él quería celebrar el aniversario de Zárate el 19 de marzo. Entonces, ¿qué hizo? Convocó a distintas entidades para organizar algo sin que la municipalidad tuviera que tomar una participación directa porque era muy poco tiempo. Entonces llamaba al grupo de ballet de danza folclórica, ya venía armado con un espectáculo, y yo fui en representación del Círculo Cinematográfico, porque había sido presidente hasta el año anterior, me reemplazó Romagnoli, y yo digo, no, bueno, yo voy como presidente, como past president, así que fui a la reunión esa e integré esa comisión de distintas instituciones cuyo objetivo era celebrar el 19 de marzo, o sea, 3 meses después de haber asumido Arrigui. Cuando se terminó esa celebración, que fueron 3 noches en la Plaza Italia, que todavía no era el anfiteatro, pero Arrigui quería sacar, digamos, del ámbito de la Plaza Mitre, que eran los lugares donde se hacían antes las actividades, armaba un escenario o delante de la escuela número 1 o delante de la municipalidad, y de ahí no se salía. Entonces, para que no quedara como que era la continuidad de aquello, dice, vamos a hacerlo en la Plaza Italia. Y se armó un escenario muy precario, con caños estructurales. Y se hicieron 3 noches donde participaron los grupos de danzas folclóricas, de danzas clásicas, de cantantes. Se armó 3 noches de espectáculos en democracia. Cuando terminó eso, se hizo una reunión con el intendente para evaluar cómo había salido esa organización. Y ya me estaba retirando, y mi primo, que era el secretario privado, Señor Preal, me dice, no te vayas porque el secretario de gobierno, Marquina y Aldo, vienen a hablar con vos. Entonces esperé y me dice, queremos que estés el director de cultura. No, le digo, yo tengo mi trabajo en Cameron, yo trabajaba en una empresa que estaba bien allá, no tenía ningún problema. Yo voy a venir a colaborar, a ayudarlo, todo, pero no, vos no te hagas problema, que Aldo va a hablar con el gerente de la empresa para que te facilite estar en los dos lugares. Así que durante varios años, 2 o 3 años, estuve yendo a la municipalidad a eso de las 7 de la mañana. La empresa Cameron me permitía entrar a las 9 de la mañana. Ahí estaba en la empresa. Por allá al mediodía, si tenía alguna actividad de alguna reunión, me venía, pero volvía allá hasta las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde me venía y me quedaba en la municipalidad hasta las 9 de la noche. Eso durante 2 o 3 años. Y, por supuesto, sábado y domingo abocado a todo lo que tenía que ver con la actividad de la municipalidad. Esa fue mi llegada. Después, bueno, Cameron no anduvo bien un tiempo, y bueno, había gente que yo me fui de Cameron y me quedé con la municipalidad solamente, y ahí estuve las
anfiteatro Moro Expósito, hoy anfiteatro Moro Expósito, en realidad se constituye a partir de tu gestión como director de cultura. Fue así, esta fue una idea tuya. Sí, Esto que vos decías respecto al escenario, que estaba armado de una manera, estuvo así durante mucho tiempo, puesto sobre una de las explanadas sí, el tema fue que esa estructura de caño quedó armada, lo que teníamos que ponerle permanentemente cuando había alguna actividad, los tablones. Y entonces yo tenía, en la primer año de mi gestión, incorporé a Jacinto Cesario como asistente técnico a través de La Plata. Lo hice inscribir como asistente técnico y él vino a dar clase de danza folclórica. Pero también colaboraba conmigo y tenía su grupo y formó su ballet. Y entonces un día, conversando con él, me dice, está armada la plaza. Dice, yo, ¿por qué los grupos de docentes están pidiendo para hacer algo allí? Y bueno, sí, efectivamente, le poníamos las tablas y hacían algo en la plaza, y la maestra con los alumnos. Y entonces dice, vamos a traer un espectáculo en la plaza. Bueno, vamos a traer a Teresa Parodi. No, pero ¿cómo vamos a hacer? No, vos no tengas problema. Yo dice, soy amigo de Juan Cruz Guillén, Fierrito conocido, que había sido profesor de danza y que era un representante de artistas. Que entre esos artistas, Teresa Parodi. Y lo habló y bueno, nos facilitó la venida de ella y cómo la pagábamos. No, yo no le podía pedir a la municipalidad que hiciera cargo. Empezamos a tocar comercios, amigos y todo, y juntamos el dinero para pagar al artista. Y nos sorprendimos porque había esa noche sobre la parte del césped, porque no habían las gradas, claro. había 500 personas. Para nosotros era un éxito cuando llegamos a tener 15.000 personas. Pero bueno, a partir de allí se empezó, vamos a hacerlo todos los meses, vamos a ir, empezamos, vino Tarragorro, vino el Sexteto Tango, todo, a través de ese sistema. Se incorporó Mario Montanari, que era quien hacía el recorrido por los comercios, y se quedaba con un porcentaje por su trabajo, pero nos decía, junte tanto, ¿qué podemos traer? Entonces, con Jacinto mirábamos, podemos traer a fulano, y así se hicieron un espectáculo por mes, hasta incluso en invierno. En invierno se hacía a partir de las 2 de la tarde, y las señoras hacían concurso de tejido de bufanda para los niños de Santa Teresita, así que durante esa tarde, las tardes soleadas, las damas, las mujeres estaban tejiendo. Súper artesanal todo. Sí, sí. Pero se hizo durante todos los 2 años permanentemente. Vinieron, desde folclore vinieron casi todos los artistas de esa época. Y entonces surge la idea de darle como una entidad. Entonces, a medida que iba, se fue apareciendo la idea de hacer las gradas. Pero no las gradas, vamos a hacer las gradas y largamos las gradas, no, vamos a hacer un sector. Se fue haciendo por sector, con la colaboración del grupo de jóvenes del Partido Socialista, que era el partido gobernante. ¿Vos tenías algo que ver con el partido? No, yo nunca, en aquella época ni Garrigui nunca me exigió que estuviera afiliado al Partido Socialista. Creo que habré entrado 2 veces a consultar el padrón para votar, pero yo no tenía ningún tipo de afiliación. Y así fue que de a poquito se terminó la colaboración también de personas de constructores que trabajaban para la municipalidad, que por allá donaban la mano de obra, y se fue haciendo las gradas hasta llegar a lo que es ahora. Después Mario Montanari implementó más publicidades, incluso se hicieron publicidades en los escalones, que también era un ingreso para atraer. Durante mucho tiempo la municipalidad solamente ponía el equipo de sonido, pero el artista lo pagábamos a través de la publicidad. Era una publicidad oral que se hacía durante los intervalos. Bueno, a partir de allí
logramos de que en algún momento Antonio Carrizo hiciera la presentación, hasta que por allá, la presentación grabada, hasta que por allá, bueno, logramos de que él se hiciera cargo de la locución. Así que durante mucho tiempo el locutor oficial de los espectáculos de tango, en aquel momento Sí, fue era Carrizo, Godoy, después. Godoy fue después cuando yo ya no estaba más, en la época de Morano, empezó Nora Perlé y Lionel Godoy. Lionel Godoy. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre Homero Expósito? ¿O surgió Cuando en el año 86 ya estaba, Homero había tenido una hemiplegia, entonces fuimos con Aldo y algunos otros funcionarios a un homenaje que se le hizo en el Tango Bar, que era una tanguería que estaba de Pepe Basso en el subsuelo del Hotel Vago. Fuimos, estaba Tito Alberti en esa noche y todo eso. Fue la noche que volvió a cantar Goyeneche, porque Goyeneche había dejado de cantar porque había tenido un problema con su hijo y había decidido no cantar más. Bueno, esa noche volvió y se hizo un homenaje a Homero. Y él cantó, esa noche, una cosa espectacular, cantó Naranja con Flor como nunca. Y a partir de allí, en el 88 fallece Homero. Y ahí surgió la posibilidad de hacer de ponerle el nombre de Homero Expósito al anfiteatro. Y se hizo por ordenanza municipal. Sí. Bien. Y luego estuviste nuevamente como director de cultura y como asesor de cultura en otros gobiernos, creo que en el gobierno de Osvaldo Cáfaro. Sí, después, una vez que se terminó, digamos, el gobierno de Arrighi, yo tuve que volver a otra actividad, que me dediqué un poco a la publicidad y un poco en el diario La Voz. Este, y, eh, y recién en el segundo año de Cáfaro me volvieron a convocar. Cáfaro estaba en el gobierno de Arrighi también, hasta el último tiempo que yo había estado trabajando con él. Y bueno, me convocaron y allí estuve 2 años como director, 3 años como director de cultura, y después por un problema de salud tuve que delegar, digamos, ese puesto y quedé como asesor hasta el final de la gestión de Padre. Bueno, Mejor dicho, yo me retiré antes. Yo me jubilé en el año 17, en el 2017, pero digamos, seguí vinculado a la actividad. hasta ahí. José, has conocido un montón de gente vinculada al mundo artístico, digamos, ¿no? Y sé también de tu afición por el tango. Esta función pública te permitió conocer a mucha gente y supongo también a gente a quien admirabas. ¿Tenés alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, que sea particular? No, en realidad sí, conocí muchísima gente y algunos llegaron a ser amigos. Eh, Tenía muy buena onda con Atilio Stampone, por ejemplo. Yo iba a Sadaí y lo iba a visitar a él, y él cuando me encontraba, vení, una vez vino a Zárate, y íbamos caminando y yo le contaba, le digo, Atilio, Reinaldo Micheli, el violinista de Troilo, era zarateño. No me diga, que había integrado el cuarteto con él, pero no sabía que había nacido en Zárate. Había nacido en Zárate de forma circunstancial. El padre era experto en refrigeración y había venido a hacer un trabajo, era uruguayo, a hacer un trabajo en el frigorífico Smithfield, y vino con su esposa que estaba embarazada y nació Micheli acá. Pero él nunca tuvo ninguna actividad aquí en Zárate. Después se volvieron, a los 2 o 3 días que terminó el trabajo, se volvieron a Montevideo, y él después empezó a estudiar allá, y bueno, llegó a ser un violinista de primer nivel, que esto es otra anécdota. Dentro de los espectáculos que hacíamos de tango en el anfiteatro,
En varias ocasiones vino la Orquesta de Tango de Buenos Aires, dirigida por Garelo y por García, donde Micheli en su última etapa integraba como violinista. Entonces estábamos haciendo un espectáculo de tango, todavía tenía que entrar después la Orquesta de Tango de Buenos Aires y estábamos en el escenario este, entregándole unas distinciones a algunos de los artistas como Guido Rota, que habían estado también a nivel nacional, hablando de la figura que había nacido en Salta. Y voy a bajar del escenario y él estaba con su violín en la mano esperando subir para ocupar su lugar. Y cuando me va me dice, yo también nací en Salta. ¿Cómo? Sí, yo soy fulano tal y tal. Yo estoy muy orgulloso de haber nacido en Salta. Y efectivamente, después uno lo busca y figura, nació en Zárate, y él decía permanentemente que su orgullo era haber nacido en Zárate, cuna de tanguero. Sí, claro. Así que, mirá vos, y eso lo he volcado en algunas presentaciones que hacíamos en la Casa de la Provincia, que íbamos, cuando se empezaron con los festivales de tango, hacíamos la presentación, el lanzamiento en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde estaba Pico Estampón, estaba José Ángel Trelle, bueno, los que iban a actuar en el festival. Y entonces el Cáfaro me pedía siempre que hablara yo, a ver si Un poco sobre la historia de Salta. y el primero, bueno, la primera vez que presentamos hicimos toda una referencia de las figuras más conocidas, de Expósito, de Tony Insúa, de Armando Pontier, de Campana, de Chupita Tampón y todo. Pero el segundo año no iba a hablar sobre lo mismo. Entonces empecé a rescatar aquellos que fueron y no llegaron o no fueron demasiado conocidos. Y hice también la referencia histórica de Micheli, que era un violín de primer nivel. José, participaste también en un suplemento cultural del diario La Voz. Ilustrabas las fábulas de Gustavo Croce. ¿Era una invención tuya el personaje o vos solamente funcionabas ahí como ilustrador? Como ilustrador. También fue una pasión de la infancia. Sí, sí, también. Eso fue después que dejé la gestión, que me tuve que ir de la gestión municipal en la época de Rigui, entre las actividades, bueno, empecé a trabajar en ese suplemento de cultura, que ese sí fue una propuesta que yo le hice a Jorge de Paolo y empecé a trabajar en eso y apareció la posibilidad de que Lotardo Croce me mandó, dice, a ver si yo le podía meter. Las primeras fábulas eran sin ilustración, entonces yo le propuse hacer ilustraciones, tengo todos los originales, y fue que así lo empezamos con eso. Estuvo desde el año 80, sí, como 6 años tuvo las fábulas. Bueno, tu afición por el dibujo y por la fotografía en algún punto también te ayudó a ganarte la vida, porque en Cameron tenías a cargo la sección fotográfica y el relevamiento de las piezas que se fabricaban, recibías también a las escuelas, tenías una actividad docente, si querés, ahí también. Bueno, José, además estuviste como presentador, me decías, para la Sociedad Italiana, que fue el lugar en el que nos conocimos y compartimos. Exactamente, sí, sí, es cierto. Sí, durante mucho tiempo fui el anunciador o el animador, no animador, porque animador es el que anima. Yo era un locutor de los espectáculos que se hacían organizados por la sociedad italiana, sobre todo los espectáculos líricos, es lo que hacía Víctor Ney. Lírico, pero allá de danzas italianas, todo, bueno. Sí, y bueno, mi función era hablar sobre la historia de la sociedad, que por lo general era un espectáculo que se hacía eh, una vez al año, 2 veces al año, este, Parte inmigrante italiano en la Universidad de la República. así que me tocaba a mí elaborar el texto de presentación y hacer presentación.
José, sé de tu afición por el tango, sé que tenés ahora en curso, desde hace ya unos años, un programa de tango. ¿Qué otros proyectos estás elaborando? Bueno, sí, el programa de tango nació hace 5 años atrás. Yo tenía bastante información y bastante material discográfico, obviamente ahora se, se acumula en un pendrive, y entonces no tenía tener tanto espacio. Y fui elaborando programas contando las historias de cada tango o contando, digamos, hechos referidos a la actividad tanguera. Y bueno, hice una propuesta a Radio Alfa y a partir de allí el programa sale grabado todos los domingos de 10 a 12 y también se repite los miércoles de 19 a 21. Eh, por supuesto, donde hago relatos relacionados con la música, el tango y con los personajes que hicieron esta actividad tan grande en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es tu composición familiar actual? ¿Tenés hijos? Sí, yo tengo 2 hijos de un matrimonio anterior, una hija y un hijo, y bueno, y ahora hace ya 30 y pico de años que estoy con mi mujer, este, que ella tenía también 2 hijas, se quedó viuda con 2 hijas, y mis hijos no tienen hijos. Mi hija está en pareja hace muchos años, pero no sin hijo, y mi hijo es soltero. Pero yo tengo, digamos, los nietos de las hijas de mi mujer, que son nietos. Y bueno, y esa es mi familia ahora. Pero integrada, porque mis hijos también están formando parte de esta gran familia que Exacto. Exacto. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte mucho por este espacio, tu calidez, la calidez de siempre, porque sos una persona muy afectuosa, muy respetuosa y muy generosa también. Digo, estamos aquí unidos gracias a que estuviste dispuesto a que conversemos. Sabes que te admiro mucho y bueno, me alegra mucho que hayamos podido conversar, más allá de nuestras conversaciones particulares. Yo sé de todo lo que has hecho, pero en esta oportunidad quería que mucha gente de Zárate supiera, bueno, acerca de tu trayectoria, de lo que le has dejado a Zárate en términos culturales, y bueno, y esto también funcionará como archivo seguramente para la próxima generación. No, te agradezco mucho el haberme convocado para que expusiera mi actividad de vida, digamos así, en la vida. Este, y bueno, como siempre, estoy a disposición para cualquier este, alguna otra cosa que quiera implementar conmigo. Gracias, José. Me gusta, muchas gracias.